Imagina que en medio del mayor conflicto de la historia moderna, tu existencia misma fuera un delito. Que cada paso, cada palabra, cada latido, fuera un acto de resistencia. Te han contado el horror. Te han hablado del holocausto. Pero hoy, te voy a contar lo que nadie te dijo. Una historia que fue silenciada. Y que, cuando te la revele al final, va a cambiar por completo la forma en la que ves la Segunda Guerra Mundial. Porque hay un dato, uno solo, que lo cambia todo. Suscríbete a Histolab, porque la historia no es lo que te contaron. Es lo que no te dijeron. Cuando hablamos de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que aparece es una imagen terrible, la de millones de personas perseguidas, deportadas y exterminadas por el régimen nazi. Y es lógico. Ese horror dejó una marca imborrable en la humanidad. Pero esa es solo una parte de la historia. Lo que pocos saben es que, incluso en los momentos más oscuros, hubo lucha. Hubo organización. Hubo resistencia. No fueron solo víctimas, también fueron combatientes, líderes, espías, salvadores, científicos y hasta soldados que pelearon en múltiples frentes. Algunos con armas. Otros con palabras. Y otros con solo su dignidad. Los guetos judíos, como el famoso de Varsovia, fueron creados por los nazis para aislar a los judíos. Eran verdaderas prisiones a cielo abierto. Hambre, hacinamiento, enfermedades. Pero dentro de ellos, algo increíble ocurrió. Había escuelas clandestinas. Teatro. Prensa subterránea. Hasta universidades secretas. En plena represión, los judíos seguían educándose, escribiendo poesía, organizando conciertos. Era su forma de decir, no nos van a borrar. Y cuando la presión fue insoportable, algunos dijeron, basta. En 1943 estalló el levantamiento del gueto de Varsovia. Un grupo de jóvenes judíos, con armas caseras y cócteles Molotov, resistió durante casi un mes al ejército nazi. Fue la mayor rebelión urbana de judíos durante toda la guerra. Y aunque fue aplastada, dejó un mensaje claro, no nos rendimos. Muchos creen que los judíos no tenían un ejército. Pero hubo unidades judías combatiendo en varios frentes. Una de las más sorprendentes fue la Brigada Judía, formada en 1944 dentro del ejército británico. Estaba compuesta por judíos del mandato británico de Palestina, hoy Israel, y lucharon contra los nazis en Italia. Pero incluso antes de eso, miles de judíos lucharon en ejércitos aliados, soviético, estadounidense, francés. Algunos, como los partisanos judíos, operaban en bosques de Europa del Este, realizando sabotajes y liberando pueblos. Uno de ellos, Abba Kovner, dijo una frase que quedó grabada en la historia, no vayamos como ovejas al matadero. Seguramente has oído hablar de los justos entre las naciones, personas no judías que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Irena Sendler. Pero, ¿sabías que hubo miles de judíos que también se dedicaron a salvar a otros judíos? En Francia, un rabino llamado Salman Schneerson organizó una red que salvó a más de 1000 niños. En Holanda, el pediatra judío Janusz Korczak decidió no abandonar a los huérfanos del gueto de Varsovia y los acompañó hasta el último momento en Treblinka. Podía haber salvado su vida, pero eligió quedarse. No fueron héroes reconocidos por Hollywood, pero fueron héroes reales. La lucha no fue solo con armas. Fue también con ideas. En muchos campos de concentración, los rabinos, los artistas, los maestros, continuaron enseñando en secreto. Hubo oraciones. Hubo filosofía. Hubo incluso humor, como forma de sobrevivir psicológicamente. En Terezín, un campo modelo utilizado por los nazis para engañar a la Cruz Roja, los prisioneros montaban óperas, obras de teatro y escribían poemas. Todo eso, bajo el constante riesgo de la deportación a Auschwitz. Lo hacían para mantener el alma viva. Para decirle al mundo, no somos números. Somos seres humanos. Y aún pensamos. Aún sentimos. Aún soñamos. Aquí viene uno de los aspectos más dolorosos y menos contados. Mientras los judíos eran perseguidos, muchos países cerraron sus puertas. En 1939, un barco llamado St. Louis con más de 900 judíos a bordo fue rechazado por Cuba, Estados Unidos y Canadá. Tuvieron que regresar a Europa.
Más de 250 de ellos murieron luego en el Holocausto. La conferencia de Evian en 1938, organizada para ayudar a los refugiados judíos, terminó sin acuerdos reales. Casi nadie los quería recibir. Y sí, había antisemitismo en muchas partes del mundo. El silencio también mata. Y en esa época, el mundo fue cómplice por omisión. Tras la guerra, vinieron los juicios de Nuremberg. Se condenó a varios líderes nazis. Se documentó el Holocausto. Se habló de los 6 millones de muertos. Pero hubo algo que no se enfatizó, el papel de los sobrevivientes. Muchos de ellos reconstruyeron sus vidas desde cero. Fundaron comunidades, escribieron memorias, testificaron para que el mundo no olvidara. También fueron clave en la creación del Estado de Israel en 1948. No como venganza, sino como refugio. Como símbolo de vida. De que incluso después de Auschwitz, el pueblo judío no desapareció. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, solemos centrarnos en los adultos. Pero hubo miles de niños judíos que vivieron ese horror y dejaron testimonio. Uno de los más conocidos es Anna Frank, cuya historia ha conmovido a millones. Pero no fue la única. En el gueto de Lodz, en Polonia, un niño de 12 años llamado Dawid Rubinowicz escribió un diario igual de conmovedor, detallando su vida diaria, sus miedos y su esperanza. Murió en un campo de exterminio. Su diario fue hallado años después. En Terezín, muchos niños dejaron dibujos, cartas y poemas escondidos en las paredes. Algunos de esos mensajes aún siguen ahí, como testigos mudos de una infancia robada. Y sin embargo, esos trazos de lápiz y crayón nos gritan una verdad, hasta los más pequeños se resistieron al olvido. Muchos documentales olvidan hablar de ellas. Pero sin las mujeres judías, gran parte de la resistencia simplemente no habría existido. En Polonia, Sylwia Lubetkin fue una de las líderes del levantamiento del gueto de Varsovia. Participó en combates cuerpo a cuerpo y ayudó a evacuar sobrevivientes por túneles subterráneos. En Francia, Lucia Aubrac, aunque no era judía, ayudó a salvar cientos de vidas, entre ellas las de niños judíos. En el caso de mujeres judías como Fay Schulman, que además de ser combatiente partisana, documentó con fotografías las acciones de su grupo, la historia fue doblemente poderosa, lucharon y dejaron prueba. La mujer judía en la guerra no solo fue madre, hija o esposa. Fue espía, mensajera, médico, luchadora. Y la historia apenas empieza a reconocerlo. Muchos judíos lograron escapar de Europa antes o durante el inicio de la guerra. Pero lo que pocos saben es que cientos de ellos volvieron, arriesgando todo para salvar a otros. Uno de los casos más impactantes es el de Freddy Noble, un joven austríaco que huyó a Francia, se unió a la resistencia y luego fingió ser nazi para infiltrarse y sabotear desde adentro. Terminó en Auschwitz, pero sobrevivió. También está el caso de Hannah Sims, una joven poetisa húngara que emigró a Palestina y se entrenó como paracaidista para regresar a Europa y ayudar a los judíos perseguidos. Fue capturada, torturada y ejecutada. Pero su legado sigue vivo en Israel, donde sus poemas son parte del imaginario colectivo. Volver al infierno por salvar a otros. ¿Hay acto más valiente? Suena imposible, pero en medio del horror hubo chistes, bromas, caricaturas. ¿Por qué? Porque el humor era un acto de rebelión. Una forma de mantener el alma a flote cuando todo lo demás se hundía. En el gueto de Vilna, los artistas montaban obras satíricas. En los campos, circulaban chistes sobre los nazis. Algunos decían, ¿sabes cuál es la diferencia entre Hitler y Dios? Que Dios no se cree Hitler. En Terezín, los prisioneros hacían parodias y números musicales. El objetivo no era olvidar la realidad, sino sobrevivir a ella, mentalmente. Ese humor, muchas veces negro, fue su escudo. Una carcajada entre lágrimas. Una chispa de humanidad en el infierno. Después de la guerra, muchos pensaron que los judíos simplemente se replegarían, se esconderían del mundo. Pero ocurrió todo lo contrario. Los sobrevivientes contribuyeron a levantar comunidades en América, Europa, Israel. Fundaron universidades, centros de derechos humanos, museos, organizaciones educativas.
¿Sabías que muchos de los testimonios que hoy forman parte del archivo histórico del Holocausto fueron grabados gracias a la iniciativa de Steven Spielberg, cuya familia es judía y cuyos abuelos fueron sobrevivientes? Además, sobrevivientes como Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz, dedicaron su vida a escribir, hablar y enseñar. A convertir el dolor en conciencia. La historia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial no terminó en 1945. Sigue viva. Sigue influyendo. Y, quizás sin saberlo, ya forma parte de ti. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que había un dato que lo cambiaba todo. Aquí va, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1,5 millones de judíos lucharon con los aliados. Sí, combatieron en el Ejército Rojo, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Polonia, Yugoslavia. Muchos murieron en combate. Otros fueron condecorados como héroes de guerra. Mientras el mundo los condenaba, ellos lo defendían. Mientras se les negaba un lugar, ellos peleaban por liberar a otros. Y aún así, la historia los recuerda solo como víctimas. No como lo que también fueron, guerreros. Lo que nadie te contó es que el pueblo judío no solo resistió con el cuerpo. Resistió con el alma. Con su arte. Su humor. Su sabiduría. Su fe. Y esa resistencia silenciosa, sin cámaras, sin focos, es la más poderosa de todas. Cada vez que alguien enciende una vela en memoria. Cada vez que alguien abre un libro de historia. Cada vez que tú, como ahora, decides ver un video como este, la historia sigue luchando contra el olvido. Suscríbete a Histolab, porque aquí, la historia no se borra, se revive.